なれない一応バトル Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Bandmate ha estrenado vídeo y hace una hora escasa desde que estamos grabando esto, se llama Energetic, es un vídeo oficial. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Madre mía, desde luego es un tema rapidísimo. Está, Energético. sí, totalmente, totalmente. Está desatada misa, entre otras. Bueno, porque Akane también no se queda corta. Misa y Akane. Ostras, madre mía. Bueno, a ver, está claro que en este vídeo vuelven con su estilo característico hard rock del bueno, pero oye, muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Sí, Me sí, sí. gusta la producción, el sonido es impecable, además el sonido golpea fuerte. Me he tenido que incluso bajar un poco el volumen porque me iba a quedar medio sordo del petardazo que me acaba de pegar en el oído. Pero brutal, me ha gustado muchísimo, me gusta la estética y bueno, ahora iremos pasito a pasito revisándolo. David, ¿qué te ha parecido? Brutal. Además que se ve que la producción es buena, Ujú. el sonido es brutal. Sí, Señal de eso. Yo no me lo he bajado, yo me mola así que zumben bien los oídos, tú porque quieres, además con el bajo de misa, tú quieres que nos es que patrocine GAES al final sí. la reacción, sí. El otro día me mandaron un mensaje que Ah, si quería hacerme una revisión, digo, no, déjalo ya. sí, sí, sí. Ya iré más, más adelante. Bueno, pues, oye, lo dicho, desde los primeros segundos la banda establece una velocidad muy alta, mantiene, bueno, no hay descanso en todo lo que hemos escuchado hasta el momento, ni tiempos muertos, ni secciones que parezcan de transición, ni nada, es decir, a saco. Todo está diseñado como para empujar la canción hacia adelante y, bueno, esta capacidad de mantener la intensidad sin perder la claridad es una de las mayores virtudes de Bandmate. Bueno, lo segundo que me impresiona es eso, el equilibrio entre la agresividad y el control. Muchas bandas pueden ser potentes, pero pocas consiguen que cada instrumento mantenga tanta definición dentro de una mezcla tan cargada de energía. Em, la interpretación de momento transmite fuerza bueno, me gusta porque, claro, siempre te da la sensación como que tienen como mucha parte de improvisación, de que se mueven como quieren y demás, pero yo creo que todo está muy calculado. Esta Sí, banda es súper profesional y no van a dejar cosas al azar. Y bueno, lo que sería la letra gira alrededor de la idea de romper la inercia y lanzarse hacia adelante con determinación, incluso cuando aparecen dudas o dificultades. Más que una historia concreta,
transmite una actitud vital basada eso en la acción, en la confianza, en el movimiento constante. Y claro, la energía de la música refuerza pues precisamente esto, ¿no? Así que Ujú. es una canción como que una especie de impulso que te invita a seguir avanzando sin quedarte atrapado por miedo, por indecisión o por lo que sea. Así que fenomenal. Venga, vamos a darle. こうしてくめきずっと上がれ You don't know you は思うよりも自由なのさ My time この戦いは When 待っていたかなるべきの life 手になぶかませ大胆に立ち寄って踏ん張ってみろ周知も来るの笑い飛ばし踊りなよ Way 左だ衝動を This time come and test that beat Now we're going beyond the world 誓った誓ったenergetic 空想をなど無視でガップの先へと最大今日は Go on the live at your own Life is just a gameと出されない一応パターンな声を上げ証明するダンスの手を奪ってみろあがきもがいて楽しむんだ踊りなよ Life 揺るぎない未来見ろ This time come and test that beat Now we're going beyond the world 加速してく energetic Uf, ahí, plantando la bandera. Muy bien. Parece ser que, bueno, Kanami tiene ya su propio modelo de amplificador. He visto ahí su LED, su nombre en lo que sería la pantalla, ¿no? Ahí Kanami. Y, por cierto, parece ser que, está por aquí, que Misa ha cambiado de marca. Ya no es Orange, ahora la patrocinará Aguilar, que son estas pantallas de aquí que vemos y que tienen un nombre tan español, ¿no? Aguilar. Bueno, pues, madre mía, esto es impresionante. Vamos a comentar cositas. La banda en general, bueno, la actuación es una muestra de una formación completamente sincronizada, donde cada una de ellas entiende perfectamente cuál es su función dentro de la arquitectura de la canción. Suenan enormes, sin sacrificar definición. Y bueno, la energía no depende únicamente del volumen o de la velocidad, nace también de la interacción, ¿no? Entre todos los instrumentos y, lo dicho, la sensación de empuje, de descarga de adrenalina. Y bueno, hemos tenido ahí un solaco de tanto de Kanami De como Hanami de y de Misa. Misa, sí. Su guitarra ha aportado Brutal. mucha agresividad, tanto en la parte rítmica como en la parte melódica de la canción. Muy limpia la ejecución, muy precisa la mano derecha. Eh, Me gusta cómo es capaz de alternar esos riffs pesados con líneas mucho más melódicas sin romper el, la fluidez de la canción, ese hard rock, esas influencias del hard rock de la vieja escuela, le incorpora metal moderno, le incorpora progresivo y bueno, la mezcla es brutal, ¿no? Es decir, Espectacular. cómo toca esta mujer. Misa, bueno, uno de los, como vimos en el documental, ¿no? Uno de las integrantes más reconocidas y más queridas por los fans. Su bajo no se limita a seguir la guitarra, lo sabemos. No, no. Constantemente introduce movimiento, melodías secundarias. Aquí ha introducido muchísimo slap, muy agresiva en la parte rítmica, muy percutiva.
y técnicamente eso, muy precisa, mucha independencia en sus líneas y un control excepcional del groove. Akane, bueno, Akane, si buscamos la definición del título, ¿no? Energetic es Akane. Porque su batería sostiene la intensidad de la canción y marca constantemente la dirección de la interpretación, ¿no? Sí, Lo impresionante es que no se limita a tocar fuerte, sino utiliza dinámicas, acentos, variaciones para mantener la tensión siempre viva, ¿no? La técnica es exquisita de ella. Miku, fundamental, ¿no? En la estabilidad sonora del grupo, su guitarra rítmica añaden densidad, ayudan a que los riffs tengan más peso y luego, pues, claro, esa segunda voz constante ayuda muchísimo en esa armonización vocal que es una auténtica pasada. Y bueno, y Saiki, su voz tiene una mezcla muy interesante de firmeza, de control, de agresividad. No intenta competir con la instrumentación, sino que, porque ella sabe que no es no es plan de competir por potencia, sino lo que hace ella es de una cualidad muy buena es que coloca la voz, la colocación de voz de ella es muy eficiente y tiene mucho control de la respiración y una proyección muy interesante. Sobre todo en las frases largas y hace que todo funcione a la máxima intensidad. Así que fenomenal. Me ha encantado la es- actuación. sí, sí, es alucinante las cinco. Sí, Es sí, que sí. hacen una piña. Además, se les ha visto ahí a una comiendo, a la otra bebiendo, Sí, sí, jugando sí, sí, al sí, sí. Monopoly, creo que era, o algo No, parecido. no me he fijado en el juego. Así que me gusta, me gusta. Lo dicho, la producción excelente, ¿vale? Y bueno, muchas ganas de ver esto en directo. Así que, perfecto. Acaba de salir y aquí lo tenéis. Así que espero que os haya Sí. gustado tanto como nosotros. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.